En el ring de boxeo clandestino, estaba luchando en peleas ilegales cuando el joven Javier, hijo del jefe de la mafia García, me fijó su atención. El joven Javier no era indiferente hacia mí. Sus ojos se iluminaban con una mezcla de ardor y timidez cada vez que me miraba. Todas las noches, gastaba una fortuna para apoyarme en mis peleas. Me dejó conmovido su cortejo y comenzamos a jugar a ser novios. Pero él no sabía que en realidad, yo era un encubierto, un agente encubierto que trabajaba con la policía. Me acerqué a él con el objetivo de derrocar a la familia García, aquel cáncer en la sociedad. Después de que el plan se cumpliera, al enterarse de la verdad, el joven Javier, consumido por el odio nacido del amor, mandó a que me rompieran 3 costillas. La próxima vez que nos vimos, estaba en una situación penosa, corriendo coches a alta velocidad con otros para ganar dinero. El destino había cambiado de rumbo. Esta vez, para retenerlo, fingí que me había dado un golpe y me derrumbé en el suelo, fingiendo ser herido. Me estás golpeando de nuevo, grité. Me duele muchísimo la cabeza. No puedes marcharte sin pagar para curarme. Maldito. ¿Te atreves a jugar conmigo? Te di todo. Y me expulsaron de la familia por ti. ¿Y todo esto fue una trampa premeditada? ¿Me has estado mintiendo y usando todo este tiempo? Intentando derrocarme, gritó el joven Javier en un callejón oscuro. Robó el palo de uno de los guardias personales y se abalanzó sobre mí, golpeándome con fuerza en el hombro. Me tenían sujetado, obligándome a arrodillarme. Resistí el golpe y tragué un poco de sangre. Fue tu hermano mayor el que fue derrocado, cariño. Tú no eres ni tan importante, dije, lamiendo la sangre en mis labios. Miré hacia arriba, iluminado por la fría luz de la luna, y vi la mitad de la cara húmeda de Javier. Parecía estar furioso, era la primera vez que lo veía llorar. Todavía te atreves a llamarme así, dijo, y con los ojos enrojecidos, me dio un puñetazo en la cara. Entonces, durante todo este tiempo, no has dicho una sola palabra verdadera. ¿Siempre has estado usando a mí? Dame mi anillo de vuelta. Durante la pelea, mi cuello se abrió y el anillo que llevaba colgado de una cadena de platino quedó expuesto. Al verlo, Javier se lanzó hacia mí y lo arrancó con fuerza. El anillo se desprendió de la cadena rota y cayó al suelo con un sonido metálico, desapareciendo en la oscuridad. Me dio un poco de pena. Intenté buscarlo en el suelo, pero mis ojos estaban cubiertos de sangre y no podía ver nada. Era el anillo que Javier me había dado hace 3 meses. En aquel momento, estaba tan ruborizado que era adorable, y con un aire altivo de «te estoy dando un favor, coge o déjalo», era imposible no encontrarle simpático. Si me golpeas, no te enfades con el anillo. Me lo has dado, así que es mío, dije. ¿Darte? Te voy a mandar al infierno, gritó, y tirando el palo, ordenó a los guardias, sigan golpeándolo. Quiero que se le rompan 3 costillas. Luché contra 5 personas y ya llevaba casi media hora peleando. Estaba exhausto y pronto fui derribado por un palo en el pecho, sin fuerzas para levantarme. Ante mis ojos, los palos se cruzaban y mi conciencia se desvaneció poco a poco. En un trance, escuché la última frase de Javier antes de marcharse: «Esto compensa las 3 noches que estuviste conmigo, Luis. Estamos even». En realidad, fueron 4 noches, tonto. Una noche más, te emborrachaste y no me soltaste de tus brazos. Pero decidí no decir nada. Luis, ¿tienes tiempo esta noche? Vamos a un lugar muy interesante, dijo un rico heredero que aprendía boxeo conmigo. Él estaba muy misterioso cuando se acercó a mí en el vestuario del club después de la clase. ¿Qué lugar interesante?, pregunté sin mucho entusiasmo mientras limpiaba mis guantes de boxeo. No te preocupes. Llegarás y verás. Es algo que te hará elevar la adrenalina, más emocionante que el boxeo. Como estaba seguro de que no se trataba de ninguna actividad ilegal y no tenía planes para esa noche, me dejó llevar y subí al coche con él. No pongas esa cara. Eres muy bueno en boxeo y eres una buena persona. Te he estado siguiendo hace tiempo y nunca te he visto sonreír. ¿Te ha dado un disgusto amoroso? ¿Era una chica o un chico?, preguntó el rico heredero, muy hablador y curioso durante el trayecto en el coche. No reaccioné especialmente a su broma y solo sonreí ligeramente. No, no es nada de eso. Soy así de serio. Pero la palabra novio me hizo pensar en alguien. Javier. Sentí un pequeño pinchazo en el corazón. Hace un año, debido a mi experiencia como boxeador profesional y mi colaboración con la policía, fui elegido para infiltrarme en la mafia y ayudar a completar una misión. Mi objetivo era infiltrarme en la organización criminal García en la ciudad T y recopilar pruebas de sus crímenes en secreto. El joven Javier, hijo del señor García,
era el objetivo que me encomendaron acercarme. Al principio, era solo una actuación, un plan para acercarme a él y obtener información útil. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a descontrolarse. Este chico era increíblemente tonto y, al mismo tiempo, muy inocente. A veces me sorprendía cómo alguien tan tonto podía ser criado en una familia de la mafia. Era como un perro husky en una jauría de lobos. Él dijo que me quería, que se había enamorado de mí. Incluso hizo una huelga de hambre durante una cena familiar para que su padre aceptara nuestra relación. Finalmente, fue expulsado de la familia, pero estaba contento y decía que quería huir conmigo. Era difícil no sentir nada hacia alguien tan inocente. Después de que la misión terminara, la banda criminal fue desmantelada y los líderes, incluyendo su hermano mayor, fueron encarcelados. Javier, debido a su inexperiencia y haber sido expulsado de la familia, no fue afectado. Yo, por mi parte, me retiré triunfante sin decir nada. Pero él me encontró y me dio una paliza. Bueno, me merecía, después de haberlo engañado durante tanto tiempo. Pensé que nuestra relación había terminado ahí. Pero no esperaba volver a encontrarlo esa noche. El coche aún no se había detenido cuando escuchamos los rugidos de los motores de varios coches deportivos. El sonido era ensordecedor en la tranquila noche. Era un grupo de jóvenes ricos que habían organizado una carrera de coches en la carretera serpenteante en plena noche. Fruncí el ceño, mientras que la persona a mi lado se dirigía hacia el final de la montaña con cara de entusiasmo, ansioso por ver el resultado. ¿Qué te parece? ¿No es genial? La semana pasada aposté $100.000 y gané. Me he multiplicado el dinero. ¡Qué emoción! Ahí, entonces, había apuestas. Sin decir nada, saqué mi teléfono y envié un mensaje de denuncia, cumpliendo con mi deber de buen ciudadano. Aunque era reciente en la ciudad, había oído hablar de los accidentes que ocurrían con frecuencia en esa carretera. Los casos de choques mortales aparecían periódicamente en las noticias. Quizás debido a que la carrera comenzó demasiado temprano, cuando los coches cruzaron el final con el humo de las ruedas, la policía aún no había llegado. Los jóvenes y las chicas, vestidos con estilo, bajaron de los coches y se reunieron con el grupo que esperaba en el final, discutiendo con entusiasmo la emocionante carrera. Estaba buscando un coche para salir antes de que llegara la policía y evitar cualquier problema, cuando de repente, a unos 3 o 4 metros de distancia, un Porsche que estaba parado peligrosamente cerca de la barandilla de la carretera llamó mi atención. El interior del coche estaba oscuro y nadie bajó. Me acerqué, preocupado por si alguien estaba herido. En el interior oscuro, solo podía ver una espalda. La persona tenía las manos apretadas en el volante, la cabeza baja y los hombros temblorosos. Al oír el sonido de la ventanilla, la persona se incorporó de golpe y se volvió. Sus ojos grandes, húmedos y negros estaban llenos de pánico. Javier. No pude evitar exclamarlo. ¿Qué estaba haciendo él conduciendo a alta velocidad en la ciudad en plena noche? Javier abrió la boca, igual de sorprendido al verme. Abrí bruscamente la puerta del coche y me incliné hacia adentro. Javier se reculó, mirándome con recelo y suspicacia, y frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? ¿Y tú, por qué estás conduciendo a alta velocidad aquí en plena noche? Me enfureció de repente. Sobre todo viendo que el coche estaba tan cerca de despeñarse del acantilado. Era evidente que él también estaba asustado. «Déjame en paz». Javier gritó más fuerte que yo al verme enfadado, y me devolvió una mirada más afilada. Sin decir nada, lo saqué del coche con una mano, lo empujé hacia el anterior del coche y le mostré la barandilla, gruñendo, «No busques la muerte de esta manera». ¿Ves? ¿Cuánto falta para despeñarte? Javier se liberó, encogiéndose de hombros. Me importa un carajo. Ah, ¿no te importa? ¿Y a la policía le importa? ¿Te has hartado de la libertad y quieres pasar unos días en la cárcel? Javier se quedó un momento en silencio y me miró de nuevo. Luego, adoptó un aire descarado. Solo he conducido un poco rápido. ¿Qué más da? ¿Eres policía o qué? No te metas en lo mío. ¿Qué porra quieres usar para castigarme, señor policía? Sacudió la cabeza, me hizo una mueca de desafío y me dio un codazo en el vientre. Me reí, enfurecido. Agarré su pierna derecha y la empujé hacia atrás, presionándolo contra la puerta del coche. Él se tambaleó, tratando de liberarse, pero perdió el equilibrio. Agarré con el otro brazo su hombro y lo sostuve. Me incliné hacia él para reprenderlo, pero de repente, Javier se apartó, sus ojos se dilataron y me miró con recelo, cerrando los dientes como si estuviera listo para morder. ¡Qué imbécil! A la vez cobarde y provocador.
Lo levanté y lo tumbé sobre el parabrisas, mirándolo con ojos burlones. No soy policía, pero con esa actitud, me dan ganas de enseñarte una lección. ¿Quieres que lo intente? Javier se quedó en shock durante 2 segundos, luego, con una expresión de ofensa, se liberó de mi agarre como un pez fuera del agua, dando patadas y sacudiéndose. Saltó y me lanzó un puñetazo hacia la cara. Yo le agarré el pulgar y le grité, Javier. Conducir a alta velocidad es ilegal. ¿Has olvidado que ahora no hay nadie que te salve si entras en problemas? Javier se quedó helado, su mano se relajó. Parecía haber dado cuenta de que la familia García ya no era lo que era, que no podía protegerlo más. Y el que había ayudado a derrocarla estaba justo delante de él. Seguro que también recordó la traición y la mentira en nuestro pasado. Sus ojos se volvieron fríos, llenos de ira y de dolor, igual que la noche en que me golpeó con un palo, llorando. Me soltó la mano y se volvió, con una expresión indiferente, pero sus labios temblaban. De repente, me sentí incómodo, con un peso en el pecho, como si me hubieran puesto una piedra. Estaba a punto de decir algo cuando alguien se acercó a Javier y le puso el brazo sobre el hombro. Hermano, has perdido. Pero yo he ganado mucho hoy. Dado que necesitas dinero y es la primera vez, te lo dejo pasar. ¿Soy un buen amigo o no? Ven mañana. ¿Necesitaba dinero? Fruncí el ceño y lo miré fijamente. Estaba a punto de llevarlo a un lado para preguntarle cuando, de repente, 2 coches con luces rojas y azules se acercaron. La llegada de la policía causó un alboroto. La gente se apresuró a subir a los coches para escapar. En un abrir y cerrar de ojos, Javier fue empujado hacia un coche por alguien. Pero nadie logró escapar. Toda la gente y los coches fueron llevados a la comisaría de policía para ser interrogados. En mi caso, me interrogaron más tarde. Cuando salí después de explicar todo y hacer el acta, descubrí que Javier, debido a ser un primer delito y no haber causado graves consecuencias, y dado que el coche modificado no era suyo, solo le habían suspendido la licencia, dado una advertencia escrita y multado. Se había marchado justo antes de mi salida. Estaba en la puerta de la comisaría, con la sensación de que esa reunión había sido como un sueño. Javier había aparecido y desaparecido en la noche, sin dejar rastro. El rico heredero que me había traído se disculpó una y otra vez, lamentando que hubiera sido tan desafortunado y que fuera la primera vez que me llevaba allí. Le dije que no importaba y rechacé su oferta de llevarme de regreso. Tomé un taxi y le pedí al conductor que me llevara a dar vueltas por la zona. Me arrepentí de haber sido tan brusco con Javier. No esperaba encontrarlo de nuevo, y sabiendo que era alguien que respondía mejor a la suavidad, no debería haber sido tan confrontacional. Y era verdad que estaba preocupado. Parecía que necesitaba dinero. ¿Cómo se ganaba la vida ahora? ¿Dónde vivía? Después del caso de la familia García, había vuelto a la ciudad para buscarlo, pero todas sus propiedades estaban selladas y había desaparecido. Nadie quería dar información por temor a problemas. Hasta que él me encontró y me dio una paliza. Esta vez, me alegré de verlo, aunque me sentía culpable. Antes de infiltrarme, había investigado a Javier y sabía que era un hijo ilegítimo de la familia García. No era querido y había vivido con su madre en el extranjero hasta que ésta falleció y fue traído a la casa principal. Su hermano mayor, hijo legítimo, lo odiaba y lo vigilaba, no permitiéndole intervenir en los asuntos de la banda. Así que Javier siempre estuvo en la periferia, sin involucrarse realmente en nada. Aunque derrocar a la familia García era justo y legítimo, no podía evitar sentir remordimientos hacia Javier. Además, él realmente me había querido. Había planeado cómo llevarme a visitar la tumba de su madre y cómo reformar la casa de su infancia después de casarnos. Con ese pensamiento, bajé la ventanilla del taxi y respiré hondo el aire fresco de la mañana, suspirando profundamente. Pensé que esa reunión había sido solo un encuentro fugaz. Pero, sorprendentemente, 3 días después, lo vi de nuevo en la comisaría de policía. Ese día, estaba en la comisaría de la ciudad, dando una clase de entrenamiento de lucha para la policía. Al salir, pasé por una sala de interrogatorio. La puerta estaba abierta y había un gran alboroto. Parecía que eran personas arrestadas en un casino. No presté mucha atención hasta que una policía salió con Javier, cuya mitad de la cara estaba cubierta de sangre, y se dirige a la enfermería de la sala. Me acerqué sorprendido y lo agarré. Señor Luis, ¿lo conoces? La policía me miró sorprendida. Levanté la cara de Javier y vi una herida espantosa en la raíz del pelo, con sangre goteando y manchando la camisa. ¿Qué demonios estás haciendo ahora? Después de ver el informe del caso, supe que Javier había estado jugando en el casino y había descubierto que alguien estaba trucando.
Ese alguien, enfurecido y viéndolo solo, le había dado un golpe en la cabeza con una botella de cerveza. Por suerte, la policía estaba haciendo una inspección sorpresa y evitó que las cosas se pusieran peores. Lo miré con cara de enfado, deseando darle una bofetada. Según las normas, en este caso se debe detener primero y luego ver los resultados de la investigación. Pero debido a su herida, puede ser liberado temporalmente. Dice que no tiene familiares o amigos. Yo me hago responsable de él. Lo conozco, interrumpí al policía que conocía. Javier, que había estado callado, reaccionó. No, ¿no te metas en esto? Calla. Lleve a Javier al hospital para hacer una radiografía tan pronto como lo saqué de la comisaría. Durante todo el proceso, él no dijo una palabra, dejándose hacer por el médico con un aspecto abatido. Estaba realmente preocupado porque la herida en la cabeza le hubiera causado daño. Solo me calmé cuando los resultados mostraron que no era nada grave. Volvimos al coche y le pregunté, ¿fuiste al casino a jugar o fue por el dinero? No recuerdo que tuvieras este hábito antes. ¿Cuánto dinero necesitas para arriesgarte así? ¿Estás endeudado con prestamistas ilegales? No respondió. Habla. ¿Te has quedado mudo? Empecé a perder la paciencia. Javier se bajó del coche con una cara de obstinación. Oye, ¿a dónde vas? Javier, detente. Lo agarré y recordé la noche anterior. Cambié de estrategia. Respiré hondo, me acerqué a él, le puse las manos sobre los hombros y le dije con calma, si realmente necesitas dinero, dime. Tal vez yo pueda ayudarte. No es necesario hacer cosas peligrosas e ilegales. Ayudarme. Javier levantó los ojos y sonrió con sarcasmo. No es todo esto tu culpa. Al escuchar sus palabras, me enfurecí. Resultó que su hermano mayor, que ya había sido condenado a muerte con suspensión en el primer juicio, le había pedido a Javier, el único hermano que estaba libre, que buscara dinero para un nuevo abogado defensor para la apelación en el segundo juicio. ¿Tienes o no cerebro? ¿Eres un idiota? ¿Qué relación tiene tu hermano mayor contigo? Te odiaba y quería echarte. Ahora que está en la cárcel, te habla de familia. Este caso no te concierne. Él te está metiendo en problemas. ¿Y qué? No eres igual que él. Javier gritó, con los ojos enrojecidos. Me quedé sin habla. Me hiciste creer tus palabras dulces, me manejaste como un payaso. Y cuando terminaste, me tiraste como basura sin siquiera decir adiós. Y ahora te pones el bienhechor. Me comparas con tu hermano mayor. Grité, señalándome. ¿Podrían ser nuestras acciones más diferentes? Sí. Somos malos, ¿cómo podríamos ser iguales? En tus ojos, somos nada. Así que ayer corrí coches, hoy jugué en el casino y mañana quizás robe un banco y me fusillen. No te metas en lo mío. Me quedé sin aliento de rabia. Eres un idiota. ¿No sabes distinguir lo bueno de lo malo? Sigues queriendo buscar dinero para ayudarlo. Javier se mostró obstinado, con el mentón en alto. Muy bien. No te puedo controlar. Haz lo que quieras. Lo solté y empecé a marcharme, pero de repente, volví, le cubrí la boca con una mano y lo arrastré hacia el coche, abrazándolo por el torso. MMM. Lo metí en el asiento trasero, saqué una cuerda de salto del mochila y le até las manos al respaldo del asiento del anterior. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me atas? ¿A dónde me llevas? Le puse el cinturón de seguridad y volví al asiento del conductor. Arrancé el coche. ¡Qué idiota! Incluso pensé en darle un golpe con una botella para que se quedara quieto en la cama durante unos años. Te llevo a declararte y meterte en la cárcel. ¿No quieres estar con tu hermano mayor? Te ayudo. A través del retrovisor, vi que Javier se quedó en shock y dejó de patear el respaldo de mi asiento. Luego, dijo indignado, ¿qué derecho tienes? ¿Qué debo declarar? ¿Qué derecho? Por tu historial de carreras de coches y juegos de casino. Y por si te apetece robar un banco, mejor meterte en la cárcel antes de que hagas algo estúpido. Se quedó callado, pero me miraba con odio a través del retrovisor. Llevé el coche hasta mi casa. Una vez allí, lo arrastré dentro y le até una mano a la barra de la cama. Luis. Esto es cautiverio, estás limitando mi libertad. Te llamo a la policía y te mando a la cárcel. Si puedes salir de esta casa, inténtalo. Le saqué el teléfono del bolsillo. Vi que su ropa estaba sucia y manchada de sangre, así que fui al armario para buscarle ropa limpia. Javier, viéndome alejarme,
Pensó que lo iba a dejar atado y me preguntó con ansiedad, oye, si me dejas atado aquí, ¿cómo voy a ir al baño? ¿Quieres que te atemos en el baño? Parecía que estaba pensando seriamente en la pregunta. No lo interrumpí y seguí caminando hacia el armario. En cuanto abrí el armario, escuché que gritaba desde el dormitorio, no quiero estar atado. Me has dado ropa limpia, pero no puedo ponérmela con la mano atada. Javier me llamó desde la cocina. Volví al dormitorio y vi que no podía meter el brazo atado en la manga. Muy bien. Te soltaré, pero te advierto. Tienes una herida en la cabeza. No intentes jugarte conmigo, o te dolerá. Me senté en el borde de la cama y deshice el nudo complicado que no podía abrir con una sola mano. Javier miraba atentamente mis movimientos. En cuanto solté la cuerda, saltó hacia la puerta como si tuviera un resorte en el culo. Pero yo ya lo esperaba. Siempre que tenía planes traviesos, sus ojos se movían como locos. Extendí el brazo y lo atraje hacia mí, haciéndolo caer en mi regazo. Él se volvió hacia un lado, yo hacia el otro. Ambos fruncimos el ceño, expresando nuestra desaprobación, y nos miramos fijamente. Te falta un buen palo. Lo presioné contra la cama, dándole unos bofetones en el culo. Maldito. ¿Por qué me golpeas? Tengo derecho a hacer lo que quiero. ¿Por qué me encierras aquí? Javier no podía moverse y se debatía, dándome patadas. ¿Por qué? Porque eres un idiota sin cerebro. Porque eres un imbécil que se deja engañar y hasta le dice gracias. Has vivido una vida demasiado fácil y no sabes lo peligroso que es el mundo. No todo el mundo te va a consentir y no siempre tendrás suerte. Al oír mis palabras, se quedó quieto, como petrificado. Solté un poco la presión y lo volví hacia arriba. Entonces vi que tenía la punta del hocico roja y los ojos llenos de lágrimas. Me miró, apretando los labios y elevando el mentón, respondiendo con desafiante, sí, he vivido una vida fácil. Nunca he preocupado por el dinero. Y luego te conocí y nada ha ido bien desde entonces. Eres mi mala suerte. Has arruinado mi vida anterior y mis planes futuros. Me dio un vuelco el corazón. Me dolía especialmente ver sus lágrimas. Me aparté un momento, luego lo levanté de la cama, le sujeté la cabeza que intentaba esconder y le limpié las lágrimas con mi mano. Le sostuve la cara y le hice mirarme. Te mentí, pero nunca te quería hacer daño. Tu familia iba a caer tarde o temprano, si no yo, alguien más lo habría hecho. Pero yo quería salvarte, no quiero que te involucres en sus crímenes. Javier, olvida el pasado y comienza una vida normal. ¿Podemos? Sus ojos se dilataron ligeramente y respondió con voz nasal, ¿qué es una vida normal? Era la vida que él había planeado después de ser expulsado de la familia, la vida que quería vivir conmigo. Vivir en una casa con un patio trasero, tener 2 perros y 3 gatos, salir a pasear los perros en días soleados y jugar con los gatos en días lluviosos. Cuando me la describió, yo también me había ilusionado. Pero con lo que había pasado, no estaba seguro de si él todavía pensaba así y no me atreví a mencionarlo, temiendo irritarlo. Así que salté sobre su pregunta y le propuse un acuerdo, no te ataré más, pero considera quedarte aquí por ahora, ¿vale? Tienes una herida en la cabeza. ¿A dónde quieres ir? ¿No te das cuenta de que un golpe en la cabeza puede ser mortal? Tienes que volver al hospital para otra revisión en unos días. Javier bajó los ojos, sus largas pestañas proyectando una sombra en sus mejillas. Incluso si no me meto en los asuntos de mi hermano, ¿por qué debería quedarme contigo? Puedo volver a mi lugar. ¿Dónde vives? No te he preguntado. ¿Dónde te alojas en la ciudad? Me alegraba que estuviera dispuesto a hablar. Le pregunté dónde vivía. Resultó que había estado viviendo en un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Me sorprendió. ¿Sin dinero y te alojas en un hotel de lujo, en un suite? Date un lujo, señor García. Puedes quedarte aquí sin pagar alquiler. Después de muchas persuasiones, conseguí que se quedara. Le preparé el cuarto de huéspedes. No me gusta la sábana de algodón. No me siento cómodo. Lo sé, pero no tenemos sábanas de seda en casa. Hoy es demasiado tarde. Ponte con esto y mañana salimos a comprar. Pero en tu habitación hay sábanas de seda. Detuve la mano que estaba poniendo la sábana y me incorporé. Miré hacia atrás. Javier estaba en el umbral de la puerta, con vendas en la cabeza, con un aspecto cansado y abatido. De repente, me rindí. Muy bien. Tú duermes en el dormitorio principal y yo en este. ¿De acuerdo? Asintió y se fue al dormitorio principal.
Desde entonces, todos los días que salía a trabajar, me preocupaba por él. No me calmaba hasta que volvía a casa y lo veía. Temía que se marchara sin decir nada y volviera a hacer algo peligroso. Incluso pensé en instalar una cámara de vigilancia en el salón, pero luego pensé que no era un prisionero. Javier se comportó de manera extrañamente obediente, no salía de casa, solo dormía, veía televisión o se quedaba pensativo en el sofá. No era obediente, sino más bien abatido. No esperaba que volviera a ser el Javier lleno de vida que conocía, pero antes, aunque me enfadaba, al menos tenía energía. Ahora, era como una orquídea que se marchita, lo que me preocupaba mucho. Me preguntaba si realmente se había dañado la cabeza y si no se había detectado algún problema. ¿Era tonto de por sí, y si se volvía más tonto? Ese día volví temprano del trabajo. Salí del ascensor, dejé en el suelo el animalito que tenía en brazos y abrí la puerta con la llave, como siempre. Dejé la puerta abierta. He vuelto. Javier, que estaba en el sofá, levantó los ojos, como una respuesta. Hoy he vivido algo muy interesante. Mientras hablaba, de repente, bajé la cabeza. ¿Qué es esto? Javier, que estaba escuchando sin mucho interés, se volvió y su rostro se iluminó. ¿Cuándo se ha colado? Ni me he dado cuenta. Al lado de mis pies, había un cachorro, apenas más grande que una palma, que se me acercaba, gemendo. Debe ser un cachorro de los perros callejeros del barrio. Incluso sabe subir al ascensor. Javier se acercó corriendo, se agachó y cogió al cachorro por las patas, mirándolo con curiosidad. De repente, me puse nervioso. No sabía si le gustaría. Era el cachorro más bonito de la perrera. Había pagado más para conseguírtelo. Javier se echó a reír, mostrando sus dientes caninos. ¿Quieres adoptarlo? Hice como que no estaba seguro, preguntándole con disimulo, pero temiendo que se negara, añadí, vaya. Va a hacer frío pronto. Debería pasar el invierno en un lugar caliente. Yo lo adopto. Javier asintió con fuerza y cogió al cachorro en brazos. Lo llamaremos Frijolito. Es redondo y gordo como un frijol. Gracias a Frijolito, Javier comenzó a salir de casa. Caminaba al perro 3 veces al día en el parque del barrio. Pero luego me di cuenta de que prefería hablar con el perro que conmigo. Me sentía un poco incómodo. Hoy tengo día libre. ¿Vamos a pasear al perro? Me froté las manos y pregunté a Javier y al perro, que estaban en el sofá. Ya lo he paseado. ¿Está lloviendo? Ah, sí. No me había dado cuenta. ¿Qué quieres comer hoy? Yo cocino. Lo que sea. ¿Qué te parece si salimos a comer? Hay un restaurante de comida cantonesa cerca con muy buenas críticas. No quiero. Me asomé por detrás del respaldo del sofá para observar a Javier y evaluar su estado de ánimo. Tenía una expresión impasible, fría. Parecía que no estaba de buen humor. Vi que el pelo que se le había cortado alrededor de la herida estaba creciendo. Me acerqué para ver cómo se estaba curando. De repente, Javier se volvió y sus labios se posaron sobre los míos. En sus ojos, ligeramente dilatados, parecía que había dado una oportunidad que había estado esperando. Agarré la nuca de Javier y me acerqué más. Pero apenas 2 segundos después, me empujó con fuerza, apartándome del hombro. No me beses más. No me mires ni me trates de esa manera. Ya no te quiero. Me quedé sin aliento. Él continuó con tono sereno, me quedo contigo ahora porque no sé a dónde ir ni qué hacer. Cuando decida, me marcharé. Y, como si estuviera luchando por la custodia de un hijo en un divorcio, añadió, Frijolito también me lo llevo. Me lo has dado, así que es mío. ¿Cómo sabes que lo he comprado? Porque es un cachorro de Golden Retriever. Te he dicho que me gustan los Golden Retriever. Qué coincidencia que haya un perro callejero de este tipo en el barrio. Sonreí amargamente en silencio. El peso que tenía en el pecho cayó repentinamente. Me sentía desilusionado y sin palabras. ¿Entonces, no puedo quererte y cortejarte? Intenté decirlo con tono burlón para ocultar la amargura. Me miró largo y tendido y luego negó con la cabeza, como diciendo que no. Vi el anillo en tu mesilla de noche. Lo has recuperado. A veces, no sé si eres sincero o no, pero ya no me importa. Antes de que pudiera responder, me interrumpió, he pensado mucho estos días. Entiendo que lo que hiciste era correcto. Mi padre, mi hermano y los demás, se merecían lo que les pasó. Pero emocionalmente, no puedo aceptarlo. No puedo superar este sentimiento. No puedes superarlo.
Agarré su mano con impaciencia. Como había abierto el tema, decidí hablar claro, no puedo decir nada sobre lo que pasó. Pero si tuviera que hacerlo de nuevo, haría lo mismo. Pero ahora, ¿por qué mentirte? Si no mientes ahora, ¿la mentira del pasado desaparece? Javier tenía los ojos brillantes. La primera vez que te quedaste en mi habitación, fue porque mi hermano y los tíos estaban hablando abajo, ¿no? Me siento tan tonto. Esa noche, casi te di mi corazón, pero ¿cuánto te importó? ¿Cuánto escuchaste? Así que no puedo superarlo. Cada vez que lo pienso, me da ganas de darme una bofetada y darte otra. No podía argumentar. Era verdad que tenía ese propósito. Pero no era todo. ¿Quién puede resistirse a alguien que te quiere y se acuesta contigo si ya le tienes afecto? También entendía muy bien que Javier se sintiera humillado y enojado al darse cuenta de que lo había manipulado y jugado. La mentira es la mentira, el aprovechamiento es el aprovechamiento. No se puede convencer a uno mismo con la justificación de las razones. Las heridas y el dolor son reales. Golpéame. Golpea cuanto quieras. Pero puedes considerar darme una oportunidad de compensar. Tomé su mano y la puse en mi cara, suplicándole. Tenía la sensación de que esta vez, Javier estaba decidido. Ya te he golpeado. Esa noche dije que estábamos even y es así. Entiendo que lo que hiciste era lo que debías hacer. Superar esto es mi problema. Adiós. Cogió al perro y se levantó del sofá. Fue al dormitorio, cogió una mochila y se dirigió hacia la puerta. Me voy. No quiero quedarme aquí más. Vuelvo al país a la casa de mi madre y yo. No volveré nunca más. Adiós. Javier, no te vayas. Espera. Me abalancé hacia la puerta y la cerré con llave, bloqueando el camino. Estaba casi sin coherencia, disculpándome y suplicándole que se quedara. Agarré su brazo con fuerza, y Javier frunció el ceño, luchando para liberarse. Déjame ir. No te quiero ni quiero verte. ¿Vas a retenerme a la fuerza? ¿No sabes lo que es el respeto? No quiero escuchar. Tus planes futuros no me importan. Haz lo que quieras, no me digas nada. Se inclinó hacia la puerta, intentando salir. Viendo que no escuchaba nada, lo abracé por la cintura. ¿Eres tan egoísta? Solo recuerdas lo que los demás te deben y no mencionas lo que debes a los demás. No sabía lo que estaba diciendo. Era solo un disparate. De todos modos, no puedes irte. El asunto de tus juegos de casino no ha terminado de investigarse. Si te vas y algo sale mal, como fiador, tendré responsabilidad conjunta. No me des la lata. Mentira. ¿Seguro que estás mintiendo de nuevo? Javier se enfadó, y el perro en sus brazos se asustó y comenzó a ladrar. ¿En qué me estoy mintiendo? Si durante la investigación se descubre que has tenido préstamos ilícitos o has participado en juegos de casino a largo plazo y con montos importantes, podrías ser responsable penalmente. Fue solo una vez. ¿Quién sabe cuántas veces había sido antes de ser pillado? Estaba tan enfadado que mostraba sus dientes. Había estado sosteniendo al perro con ambas manos, pero ahora lo metió bajo el brazo y dio un golpe en mi cabeza con la mano libre. ¡Ah! Me sentí mejor. De seguro que ahora no se podía ir. Inmediatamente me tumbé en el umbral de la puerta, incapaz de levantarme. Oye, ¿qué quieres decir, Luis? ¿Estás intentando chantajearme? Javier se sorprendió y retrocedió, pero yo lo agarré por el tobillo. ¿Quién está chantajeando? Con una mano cubrí mi cabeza y con la otra agarré su tobillo, con voz débil. La última vez que me mandaste a la ICU, todavía tengo secuelas. Y este golpe ha dado en el mismo lugar. Ahora me duele muchísimo la cabeza, me siento mareado y voy a vomitar. Miré a Javier con los ojos entrecerrados y vi cómo su boca se abrió lentamente. Tomé la oportunidad y dije, la última vez, acepté lo que dijiste y consideré que estábamos even. Pero hoy tienes que hacerte responsable de este golpe. No puedes irte sin pagar para curarme. Pero acabas de decirme que podía golpearte. Te dije que me golpearas en la cara, no en la cabeza. ¿Se puede golpear la cabeza tan fácilmente? Javier frunció el ceño y no dijo nada. ¿En serio? Te cuidé cuando te rompiste la cabeza, y ahora que me has golpeado así, ¿quieres dejarme aquí? Eres alguien sin corazón. Bueno, vete entonces. Me merezco lo que me ha pasado por haberte engañado. Quizás te guste más si me quedo paralítico. Vete, ¿quieres que te lleve al aeropuerto? Me levanté tambaleante, apoyándome en la pared.
Javier me agarró por la camisa sin mucha fuerza y luego arrojó la mochila con rabia al sofá, cogió al perro y se fue a la habitación. Oye, si no te vas, llévate dinero y acompáñame al hospital más tarde. Jajaja. ¿Estás tan mal? ¿Puedes pararte bien? ¿No tienes problemas con las piernas? No te apoyes tanto en mí, que me estoy cansando. Sí, me siento muy mareado y sin fuerzas en las extremidades. Javier me ayudó a bajar las escaleras, sosteniéndome por los hombros. Me abracé a su cuello y hice un profundo aroma en su cuello. Aún mejor, no llevaba esos perfumes raros, solo el aroma fresco de menta de la gelatina de ducha, un aroma tan delicioso que no quería soltarme. Escucha, te puedo acompañar al hospital, pero he comprobado todas mis tarjetas y solo tengo $20.000. Si hace falta más, quizás tengas que adelantar. Me metió en el asiento del copiloto y se fue al asiento del conductor. Vale, no hay problema. Te quedas aquí cuidándome para compensar mis gastos médicos, las horas de trabajo perdidas, la indemnización por daño moral y los gastos de custodia. Javier se quejó, pero no tuvo más remedio. Como boxeador profesional durante muchos años, ya tenía algunas heridas y secuelas. Esta vez, simplemente las atribuyo a Javier. Volvimos a casa con un montón de informes médicos. ¿Eres como la condesa de la tristeza? ¿Por qué eres tan vulnerable? ¿Cómo he podido causar tantos problemas con un solo puñetazo? Él estaba sentado bajo la luz, hojeando los informes. Eso deberías preguntártelo a ti. Mordí el manzana que Javier me había pelado y solo había quedado la mitad. Increíble. He dado un puñetazo y te he causado daño auditivo. De repente, su voz sonó emocionada. Creo que también debería aprender boxeo. Parece que tengo talento para eso. Parecía que había recuperado su energía. Mientras me cuidaba, se quejaba, daba vueltas con los platos y estaba enfadado, pero con un tono de voz lleno de vitalidad. Y cuanto más me lo veía, más adorable me parecía. Decidí tomarme unas vacaciones y quedarme en casa escuchándolo quejarse. ¿Qué hay de malo en esto? Solo está un poco quemado, un poco salado. Yo puedo comerlo. ¿Por qué eres tan delicado? ¿Te crees la condesa de la tristeza? Javier se enfadó y tiró un plato de comida carbonizada a la basura. Luego, me dio un durazno con brusquedad y se inclinó para recoger los platos. Su cara enfadada era más adorable que un durazno. Me dio ganas de besarlo. Lo agarré y le di un beso en la mejilla. ¿Qué estás haciendo? Te ves bonito y te quiero. Quiero besarte. Pero yo no te quiero. Javier dijo con cara seria, fría y un poco amenazadora. Me encogí de hombros y mordí el durazno. Da igual. ¿No son una familia de 3, 2 personas y un perro? Volvimos al supermercado. La nevera está llena. No hemos terminado de comer lo que compramos la última vez. Solo sabes gastar dinero. Vaya, el señor García se ha vuelto económico. Ahora sabe lo que es gastar dinero sin sentido. Le puse el brazo sobre el hombro y le pinché la cara, luego entramos en el supermercado de importaciones, caminando con la correa del perro. Claro. Tienes mi tarjeta. Estás gastando mi dinero. Muy bien. Hoy no gasto tu dinero, sino el mío. Voy a comprarte algunos snacks. Coge lo que quieras. El último día antes de que terminaran las vacaciones, Javier y yo fuimos de nuevo al supermercado cercano para repostar. Pero cuando salimos con 2 grandes bolsas, esa extraña sensación que había experimentado ocasionalmente en estos días volvió. Parecía que alguien me estaba siguiendo. Miré alrededor, pero no había nada sospechoso. No estaba seguro si había alguien espiándome desde los coches estacionados en la calle o desde las ventanas detrás de los edificios. Javier estaba a mi lado, así que no podía comprobar esa sospecha. Y debido a esa negligencia, al día siguiente, algo realmente pasó. Volví del trabajo y encontré a Frijolito solo en la puerta. ¿Qué haces aquí solo? ¿Dónde está tu padre? Guau guau. Abrí la puerta y dejé entrar al perro. En la casa no había rastro de Javier. Me entró un escalofrío. No podía irse sin decir nada. No tenía dónde ir, no tenía dinero, y yo había escondido su identificación y su pasaporte. ¿Cómo podía ser que saliera a pasear al perro y solo volviera el perro? Como si respondiera a mi pregunta, en ese momento, mi teléfono emitió un pitido. Era un mensaje de texto. Javier estaba atado de pies y manos, con un paño en la boca, tirado en un suelo de cemento descolorido. Me horrorizó. Inmediatamente, el teléfono sonó.
La persona no se molestó en usar un alterador de voz y, honestamente, no reconocí su voz. Del cuerpo de policía, señor Luis. La voz era áspera, con el estridente de alguien que fuma mucho. Al principio, ya me había identificado. Intuyo que era alguien que buscaba venganza, y así fue. ¿Quién eres? Yo soy el viejo. ¿Me has oído hablar? Quiero hablar contigo. Me dio un vuelco el corazón. El viejo era un ex jefe de la familia García. Había luchado al lado del padre de Javier en las calles, ayudando a fundar la banda. Pero había desaparecido hace 10 años. Y ahora, de repente, había aparecido. Sonreí, apretando los puños para aliviar el miedo y la tensión, pero sin mostrar nada en mi voz. He oído hablar de ti. No sé lo que quieres hablar. Además, el que estás atando se llama García. No te equivocas al usarle como moneda de cambio. Aunque se llame García, es solo un hijo ilegítimo, expulsado de la familia. Y ahora está conmigo. No me he equivocado. Tienes una relación muy especial con él. Siguiendo la dirección que me dio, conduje rápidamente hacia la autopista. En el camino, deduje lo que había pasado. La familia García era muy influyente y había estado en el poder durante más de 40 años. Era imposible eliminar a todos de una vez. Había gente que se había escapado de la red, como el viejo. Aún tenía vínculos con la familia García y, por varios motivos, seguía siendo leal a ellos. Después de que el padre y el hermano de Javier fueran encarcelados, había ido a visitarlos en secreto. Y el hermano de Javier, al darse cuenta de que Javier había olvidado lo que le había pedido y no regresaba, había enviado a alguien a buscarlo. Y luego habían descubierto mi relación con él. Entonces me di cuenta de que Javier no había dicho a nadie que yo era un encubierto. De lo contrario, la venganza habría llegado antes. El destino era una fábrica abandonada. Me registraron y me ataron las manos antes de entrar en una habitación. En cuanto entré, vi a un hombre con el cabello blanco y una expresión severa sentado en el centro. En el rincón, estaba Javier, con un gran hematoma en el hueso de la mejilla y cubierto de polvo. En la llamada anterior, había tratado de distanciarme de Javier con las técnicas de negociación. Pero sin decir nada, la persona ordenó a alguien que diera un puñetazo a Javier y me envió un vídeo. Inmediatamente, me rindí y no pude decir nada más. Quiero que vengas solo. A cambio, lo liberaré. De lo contrario, lo meteré en el cemento y lo enviaré a reunirse con mi hermano y su familia. Me dio un vuelco el corazón. Al verme, Javier se agitó y gritó, MMM. Estoy aquí, suelta a él. Pero en ese momento, un hierro me golpeó desde atrás y me hizo caer de rodillas. Luego, una lluvia de palos cayó sobre mí. Cada golpe estaba dirigido a un lugar vulnerable. Cada palo era un golpe mortal. El dolor intenso se extendió como un fuego, y la muerte se abrió paso ante mis ojos. MMM. MMM. En el resplandor de la sangre, vi a Javier tumbado en el suelo, llorando desconsoladamente y moviendo la cabeza frenéticamente. El viejo se acercó a Javier, le soltó las ataduras y le sacó el paño de la boca, luego lo levantó del suelo. Lo siento, joven García. Tío viejo. Deja de golpearlo. No lo golpees más. Te lo ruego. No lo golpees. Javier gritó con voz ronca, desesperado, intentando librarse de los hombres que lo sujetaban. Deja de golpearlo. ¿Llora? Mi padre y mi hermano ya están en la cárcel. ¿Qué más quieres? ¿Qué te falta? Yo no quiero nada. Tu padre y tu hermano me han dicho que solo quieren su vida. Tranquilo, no mires. Sal y espera fuera. Los palos se detuvieron. Alguien se puso un anillo de titanio para pelear y me agarró el cabello, luego comenzó a darme puñetazos en el tímpano. Yo vomité sangre en abundancia y me sentí mareado. Ante mis ojos, había un destello blanco y mi conciencia se desvaneció poco a poco. Aunque había previsto este día, llegó de repente. Tan repente que no tuve tiempo de prepararme, tan repente que había muchas cosas que me preocupaban y no podía dejar atrás. En mis oídos, el grito desgarrador de Javier, luchando desaforadamente para liberarse. Este tonto, en el futuro, tendrá que ser más listo y vivir bien. Niño. Este es el enemigo. Te ha traicionado. Ha destruido a la familia García, a tu padre y a tu hermano. ¿Aún quieres interceder por él? El viejo intentó detener a Javier, pero este le dio un mordisco. Se lo han merecido. Han cometido crímenes. Se merecen lo que les ha pasado.
La voz de Javier retumbó como un trueno, como si me hubiera dado una inyección de adrenalina. En el extremo del destello blanco, hice un esfuerzo por abrir los ojos. Sé lo que han hecho. Si supieran lo que les esperaba, no habrían hecho eso. Luis, no te mueras. No has cumplido lo que me prometiste. Acabamos de adoptar un perro, no puedes morir. Van. Un disparo entró por la ventana y dio en una persona. Inmediatamente, hubo un alboroto en el lugar. ¿Hay policía detrás? Maldito. Solo el viejo no se asustó. Agarró un palo de hierro y se acercó a mí, dispuesto a darme el último golpe en la cabeza. En el último momento, Javier, que se había liberado durante el alboroto, se lanzó hacia el viejo y lo empujó con el hombro. Al siguiente segundo, una flor de sangre explotó en el cuello del viejo. La policía armada entró en masa y controló rápidamente la escena. Por fin habían llegado. Con dificultad, levanté la mano y me sequé la mejilla húmeda de la persona delante de mí. Luego, dejé caer el brazo y me dormí profundamente. Una semana después, volví a despertar. Abrí con esfuerzo mis ojos hinchados. En la suave luz de la habitación del hospital, vi a Javier sentado al lado de la cama, cortándome las uñas con una postura extraña, torciendo el brazo. Se había quedado flaco, la barbilla se le había afilado y sus ojos negros y brillantes parecían aún más grandes. Tonto. ¿No sabes cambiar de dirección para cortar las uñas? Le dije con voz ronca, para alertarlo. Ah. Él me miró y obedeció, cambiando de postura. Y al siguiente segundo, volvió a levantar la cabeza bruscamente. ¿Estás despierto? El timbre de llamada sobre mi cabeza sonó. Pronto, un médico y una enfermera entraron en la habitación para examinarme. Buah, buah, buah. Javier se echó a llorar sobre mi pecho, cubierto de vendas y suturas. Creí que ibas a morir. Tenía miedo. Teme que no volvieras a despertar y me quedara solo, Luis. No he podido dormir estos días. He tenido pesadillas. Siempre me he despertado pensando que te habías quedado sin respiración y he tenido que tocarte para comprobar. Buah, buah, buah. Estaba un poco sin aliento por el peso de Javier. Afortunadamente, la enfermera lo apartó a un lado. El médico comenzó a examinarme. La policía que había sido responsable del caso de la familia García se preocupó mucho y envió a alguien a saludarme. La gente en la habitación fue desapareciendo poco a poco, hasta que solo quedamos Javier y yo. Ya se había secado la cara, pero los ojos todavía estaban enrojecidos. Estaba sentado en el sofá junto a la ventana, mirándome en silencio. Ya no tenía la misma expresión emocionante que cuando yo había despertado. Ven aquí. Acaricié la cama y le hice un gesto con la palma abierta. ¿Quieres beber algo? Te sirvo agua. Se levantó rápidamente. No quiero beber. Ven aquí. Se agarró el borde de la camisa y se acercó arrastrando los pies, luego se sentó en la silla delante de mi cama, con la cabeza baja, como si estuviera esperando a ser reprendido. Levanté la mano y le agarré el cuello de la camisa, tirándolo hacia mí. ¿Luis? ¿Qué haces? Javier no entendía, pero viendo que yo no decía nada y tenía una expresión seria, se dejó llevar y se inclinó sobre mí. Y yo, levantando la cabeza, le di un beso en los labios. Ah, se me desvió. En mis ojos, Javier abrió un poco más los ojos, pero me dejó besarle en la comisura de los labios, sin apartarse ni gritarme como antes. Después de unos 15 segundos, no pude sostener más el cuello y solté la mano. Mi cabeza cayó de nuevo sobre la almohada. Javier me miraba de cerca, con los ojos brillantes. Lo siento, todo es mi culpa. SHH, no digas nada. No quiero escuchar. Le miré con cara seria. En realidad, está relacionado contigo. Casi me matan. Javier volvió a enrojecer los ojos, bajó los ojos, apretó los labios y cuando habló, su voz tenía un tono nasal. Lo sé, entonces yo. Así que debes besarme un poco más. Solo así, esto se puede resolver. De repente, volvió a levantar los ojos. Y yo cerré los ojos, impaciente. Date prisa. ¿Te importa que no me haya cepillado los dientes en días? Me debes esto. Tienes más deuda. Agárrate. Ah, Uy. Abrió los ojos de golpe y me aparté de Javier. Él me había dado un mordisco. ¿No estás enfadado conmigo? La persona delante de mí se enderezó, se secó el ojo con fuerza y preguntó en voz alta, pero con la voz temblorosa. No pude seguir bromeando.
Estaba seguro de que estos días Javier se había sentido muy mal. Tonto. ¿Por qué estar enfadado contigo? Aunque está relacionado contigo, no es tu culpa. Era contra mí. Bueno, ya está. No te culpes más. Prefiero que me trates con descaro. Me siento más cómodo así. Le cogí la mano y la acerqué a mí, con expresión seria. Escuché lo que dijiste ese día. Estoy contento de que puedas entenderlo. Al mismo tiempo, también entendí por qué Javier, aunque sabía que su padre y hermano eran culpables, todavía había intentado ayudarles. ¿Era por la familia? Tal vez no. Quizás más bien era porque, después de la muerte de su madre, ellos eran los únicos parientes que le quedaban. Después de que la familia García cayera, estaba solo, sin ayuda, rodeado de miedo y confusión. Así que había hecho todo lo posible, de manera impulsiva y sin pensar, para buscar dinero y salvarles la vida. En el futuro, siempre estaré contigo. No estarás solo. Javier, te amo. Este chico estaba a punto de llorar con emoción y me devolvió el apretón de mano. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, cambié de tema. Ah, si me cuidas bien, consideraré comprar otro perro. ¿Qué te parece un border collie? No. Son demasiado inteligentes. Pueden ser un poco difícil de manejar. Tal vez no puedas controlarlo. ¿Qué quieres decir, Luis? Jajaja. Uy, ¿a dónde me muerdes? Soy un herido. Más suave. MMM.